Saludo a todos. El 11 de octubre del año 2013 nos deja una figura muy importante de la historia de Monterrey. Fallece el licenciado Leopoldo González Sáenz, quien fuera alcalde de esta ciudad de 1961 a 1963 y más tarde de 1974 a 1976. Polito, el jilguero del Topo, el hombre que fue también el primer director del metro de la Ciudad de México, nos deja un vacío de haber contado en el siglo XX con un político de tiempo completo, profesional, honesto, carismático, brillante, que a todos nos dejó grandes experiencias y grandes recuerdos. El día de hoy abrimos el libro de Nuevo León para encontrarnos con su historia, su imagen, sus frases, sus fotos. Hoy, en el libro de Nuevo León, acompáñenos a revisar la información, los momentos gratos, las grandes obras del licenciado Leopoldo González Sáenz. El licenciado Leopoldo González Sáenz nace en Ciénega de Flores, Nuevo León, muy cerca de Monterrey, a unos 40 kilómetros. Pero algo que siempre marcó la imagen y la vida de Polo fue su tiempo aquí, en la colonia Bellavista, donde pasara parte de su primera juventud y sus años de estudiante. Aquí, en la colonia Bellavista, también al norte de Monterrey, entre la colonia del Prado y lo que es ahora la monumental Plaza de Toros Monterrey, aquí, en estas calles, se forjó el carácter del hombre que siempre tuvo la capacidad de corresponder al voto, al apoyo, a la amistad de su gente. Aquí, entre calles y autobuses, entre camionetas que requieren de un apoyo de dirección de buen tránsito, entre vecinos que siempre tuvieron un juez auxiliar que los escuchara. En otras épocas, donde la ciudad era más chiquita, pero que tuvieron siempre a un amigo, en Polo González Sáenz. Aquí comenzamos este programa de recuerdos, anécdotas y fotografías que nos evocan a ese gran amigo, a ese gran político de Monterrey, Leopoldo González Sáenz. Polito, nuestro amigo, el jilguero del Topo. El estilo personal de gobernar, aquel que trató magistralmente don Daniel Cosío Villegas, uno de los grandes historiadores contemporáneos de México. En el caso específico del licenciado Leopoldo González Sáenz, se puede decir que él, el más joven alcalde que haya llegado a la ciudad de Monterrey y que fue después otra vez cabeza del Cabildo y de la administración municipal de esta ciudad capital de Nuevo León, ese estilo personal de él fue haber proyectado tanto la obra material como la obra inmaterial en un perfecto equilibrio. Independientemente de que en este aniversario de su natalicio se esté recordando la gran obra pública que él hizo material, el licenciado Leopoldo González Sáenz principió las bibliotecas populares, principió los domingos recreativo-culturales en la Alameda Mariano Escobedo y en todas las plazas públicas de la ciudad de Monterrey,
Y ahí lo acompañamos porque no solamente esos actos recreativo-culturales consistían en proyectar a los artistas y en proyectar a los ballets folclóricos particulares y de todas las escuelas secundarias del Estado. Tenían el propósito de unificar, de ser una cohesión familiar, y eso es lo que se proyectaba en los mensajes cívicos, que acudieran las familias para que aprendieran historia, para que aprendieran cómo comportarse en la familia, cómo comportarse en el barrio, cómo ser buenos vecinos, cómo hacer aquellos barrios y aquellas colonias que todas constituyeran, como dice el axioma físico-matemático, el todo y la suma de las partes, una ciudad modelo de trabajo, de cultura, de deporte. Y Leopoldo González Sáenz inició las bibliotecas populares en cada colonia. Creó el primer centro cívico comunitario en la colonia Hidalgo, de plaza, biblioteca, jardines de niños, juegos infantiles, en fin. Creo que esa es la característica principal del legado del licenciado Leopoldo González Sáenz. Haberse preocupado tanto por obras materiales que dejaron el Palacio Municipal actual de Monterrey como su obra más majestuosa, hasta esos domingos recreativo-culturales que todavía recuerda la gente, porque ahí principió Pipo, ahí principió Cepillín, ahí principiaron artistas que después se proyectaron en el teatro y la televisión, pero que servían y seguirán siendo un modelo de cohesión familiar para que las familias regiomontanas acudan gratuitamente a esos lugares públicos y disfruten no solo de la música, no solo del payaso, no solo de la danza, sino disfruten también de los valores que integran lo más sagrado que hay, no solamente en lo espiritual, sino en lo cívico, que es la familia. Al iniciarse la década de los años 40, se inicia también en la vida de Leopoldo González Sáenz el periodo de los años universitarios. Su participación directa en grupos de estudiantes, en la masonería, en grupos liberales que empezaban a conocer la realidad de Nuevo León. Era ya la capital industrial de México y también eran años de mucho trabajo en donde se venían nuevos momentos, nuevas situaciones que habría que revisar y formar parte. Así, después de su tiempo en el Colegio Civil, Polo ingresa a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Otros nombres que después serían conocidos, como el de Salvador Garza Salinas o el de Hernando Castillo Guerra, que más adelante figurarían en la historia de Nuevo León. También así, Polo González Sáenz iba formándose un porvenir, el del orador, el líder nato, el conocedor de las demandas, de los problemas de la gente normal y de todos los días, que se acercaba al joven abogado y que se acercaba a las nuevas generaciones para encontrar respuesta. Y así, en los años 40, Polo termina su carrera de abogado y empieza también así su carrera política. El abogado Leopoldo González Sáenz, además de litigar y de tener algunos puestos en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, también incursiona en la vida política. Participa en aquellos famosos trabajos de la CNOP, la Organización Nacional de Organizaciones Populares. Se relaciona con personajes de la época en los años 50, el profesor Humberto Ramos Lozano, Manuel Villarreal, Manuel Flores, Jacobo Ayala, y de ese grupo de liberales
Polo llega a ser, en el año de 1956, secretario del Ayuntamiento de Monterrey, cuando fuera alcalde Rafael González Montemayor, conocido como El Gato. Ese grupo forma a Polo en el contacto con la gente, en el discurso inteligente que sorprende y que suma, en la oportunidad de ser un servidor público que apoye y que sirva, que ayude a los demás. En esta plaza de la Colonia del Prado, seguramente en otros años, se reunió con gente para ver sus problemas de agua, de luz, de pavimentación, de transporte. Aquí, en el norte de Monterrey, se forjó Polo, el hombre que daba su palabra y la cumplía. El servidor público, honesto, sencillo, siempre amable, dispuesto a ayudar a los demás. Son recuerdos de un gran político, de Leopoldo González Sáenz, cuya obra, cuyos datos, cuyos logros están aquí, en el libro de Nuevo León. En 1958 es candidato a diputado federal por el PRI. Le toca vivir los primeros días del gobierno de Adolfo López Mateos, aquel presidente carismático de Atizapán de Zaragoza, en donde hace equipo con las nuevas generaciones de políticos que empezaban apenas a nivel nacional a hacerse importantes por su capacidad, por su oratoria, y así se elige a Leopoldo González Sáenz para que fuera el diputado que contestara el primer informe de López Mateos al final de la década de los años 50. Esa participación tan atinada de Polo lo llevó meses más tarde a ser el candidato del PRI a la presidencia municipal de Monterrey. Después de su destacada labor como diputado federal, le toca al licenciado González Sáenz ser el candidato del PRI a la presidencia municipal de Monterrey. En los años 1961 a 1964. Iniciaban también en esas fechas los años de gobierno del licenciado Eduardo Olivas Villarreal, un hombre que se había destacado en distintos ámbitos, que había sido senador y que llegaba también, después de una larga carrera política, a ser gobernador de Nuevo León. Polo responde como buen candidato y buen alcalde. Es realmente un periodo que vale la pena subrayar por su actividad intensa que realizara para reconstruir buena parte del Monterrey que estaba ya por irse. La construcción de la Fuente Monterrey, justamente en el lugar donde nació nuestra ciudad, en Zaragoza y Allende, ahí donde se hizo un mural y había un espejo de agua que nos recordaba la antigua alberca Monterrey, que desde 1898 fue el punto de reunión para muchas generaciones de regiomontanos. Polo también se hace presente a través de los jueves auxiliares, de los domingos culturales y del trabajo intenso en las colonias con todos los habitantes de Monterrey. Es el amigo, el hombre que venía de abajo, de familias de trabajo, y que llega finalmente a ser el servidor público eficiente, carismático, pero sobre todo eficaz, cercano a la gente. Ahí empieza también el gran trabajo que Polo realiza como alcalde y que más adelante se refrendaría en un segundo periodo de presidente municipal. Otro aspecto que caracterizó muy positivamente
al licenciado Leopoldo González Sáenz como cabeza de la Administración Municipal de Monterrey en 2 ocasiones, fue haber puesto a trabajar a los jueces auxiliares en lo que los reglamentos le atribuyen precisamente a cada dama o a cada caballero que representa al alcalde en los barrios y en los sectores de la ciudad. El licenciado Leopoldo González Sáenz siempre estuvo al tanto de quién nacía, de quién contraía matrimonio, cuando había un suceso mortuorio, cuando había acontecimientos familiares que valiera la pena la presencia del juez auxiliar como representante de la primera autoridad de la ciudad de Monterrey. Estos jueces auxiliares ayudaban mucho a dar constancias de todo lo que ocurría en sus barrios, que sirvieran como documentos para el registro civil, que sirvieran como lo que los reglamentos municipales le dicen a los jueces auxiliares, que son representantes, voz, oído y posible solución de los problemas familiares que atañen precisamente a la vida cívica y a la vida familiar de los regiomontanos. Era un Monterrey que tenía en 1964 unos 350,000 habitantes. No era muy grande. Sin embargo, desde aquellas ventanas del edificio amarillo, Polo González Sáenz tenía el tiempo, la forma, el tino de platicar con la gente, de darse a querer, de tener siempre ese trato personal, directo, abierto, siempre sonriente. Tengo la anécdota de que en mi caso, por ser güero, siempre me dijo el wherever. Y hay una particular característica que tenía. Hablaba con mucha sinceridad. En una ocasión me tocó acompañarlo en un mitin de los voceadores de Monterrey, los papeleritos, y les dijo esto en el cine Acapulco. Yo fui testigo. Les dijo así: yo no vendí periódico porque en mi pueblo no había. Era Ciénega de Flores. Pero sí vendí pan. Y crecí entre taúres y jugadores. Me siento muy orgulloso de haber batallado con tanta gente porque mi padre fue cantinero. Fue un hombre que supo encontrar siempre la relación de lo que él había vivido con la gente que trató. Y siempre les enseñó algo. Les enseñó qué hacer o qué no hacer. Así era Polo González Sáenz. Polito. Polo, el amigo de muchos. En esta plaza de Zaragoza, conocida como Placita Zaragoza, se celebró durante cada mes de septiembre los 3 años de que fuera alcalde por primera vez Polo González Sáenz, el grito de independencia. Era muy emotivo Polo en su manera de hablar y se daban cita aquí miles de regiomontanos para ver al gobernador Rangel Frías primero y luego a Eduardo Olivas Villarreal dar el grito de independencia en ese primer periodo y más adelante. Era el lugar de reunión y era el antecedente de lo que es hoy la Macroplaza de Monterrey. Así transcurrían con entusiasmo, con participación de la gente, los primeros 3 años de alcalde de Leopoldo González Sáenz, de 1961 a 1964, de octubre a octubre,
y más allá, hasta el 31 de diciembre de 1964. Para el alcalde Leopoldo González Sáenz era muy importante preparar la vida de la ciudad en sábado y domingo. Sabía que los padres iban junto con sus hijos a pasar el paseo dominical. Así entonces, el trabajo del alcalde era estar cerca de la gente, hacer que su mundo estuviera bien lleno de cultura, de convivencia, de progreso. La obra culminante y mayor de carácter material que realizó el licenciado Leopoldo González Sáenz como alcalde de esta ciudad de Monterrey fue sin duda el nuevo Palacio Municipal. Todo esto fue proyecto y fue realizado en la segunda vez que el licenciado González Sáenz fue alcalde, de 1974 a 1976. Se logró en ese momento un palacio municipal moderno, ágil, eficaz, que daba la perspectiva desde ese entonces de la casa de trabajo de un municipio que se caracteriza justamente por su laboriosidad, por su capacidad de transformación, por sus logros. Así, el Palacio Municipal nuevo, construido por González Sáenz, da esa característica. Es muy parecido a palacios de gobierno de otros estados de la República, incluso a edificios de otras partes del mundo. Se comentaba que en Nueva York existían varios edificios con una estructura parecida. Una obra diseñada y pensada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que logró el licenciado González Sáenz realizar en un tiempo muy corto para una posteridad que hoy todos nosotros nos toca disfrutar, conocer y aprovechar. Este Palacio Municipal nuevo es la obra que culmina más de 25 años de trabajo constante para la política, para el pueblo de Nuevo León. Así llegamos al final. Agradecemos mucho su atención y su compañía. En la producción, Pati Acosta, Everardo Albizu y Mario Treviño en la postproducción. En la cámara, Alberto Hidrogo. Se despide León Regio con el orgullo y la satisfacción de ser de Nuevo León. Por hoy es suficiente.